sin duda. Volviendo al tema del Mundial, ¿se infarta la gente viendo partidos? Sí. ¿Sí? ¿Te tocó en tu experiencia alguien que en un Mundial o no? Sí me ha tocado, no que hayan tenido un infarto, pero Por el sí partido. que han venido con sintomatología, mira. por ejemplo, sean cuando ganan o cuando no ganan, ¿no? Con sintomatología, por ejemplo, no infarto, pero lo que la gente llama preinfarto, que es un angor, que es el dolor por sufrimiento del corazón ante determinadas cosas, porque las emociones que tienen que ver con esto, sean positivas o negativas, o malas o buenas, terminan formando parte de las enfermedades. Entonces, también es esto de hay que vivirlo. Las cosas, esto está bueno como porque parece como que pero es un mundial y todo estaría justificado, y no, justamente hay que tener una gestión adecuada, ¿no? Es decir, hay que vivirlo, el que le gusta y quiere vivirlo con pasión, que lo viva con pasión, como otras actividades, como el resto de su vida, pero sabiendo de que en la gestión de las emociones, de eso se trata de una competencia donde, bueno, más el fútbol todavía, ¿no? Porque hay veces que el fútbol tiene esas cuestiones que a lo mejor tenés un resultado que no es en el desempeño, y para un mundial se necesita ganar. Es así. Entonces, sí es importante que jueguen bien, porque muchas veces está relacionado, pero también tiene que ver otro montón de cosas. Alguno debe ahí, mi hijo debe estar diciendo, ¿qué hablas si no entiende nada de fútbol? Que me dicen en casa. Pero hay que tener un poco de cuidado en la gestión de las emociones, ¿no? Sobre todo la gente que tiene antecedentes, porque sí, tanto más frecuentemente con noticias desagradables, o que con las alegrías han sufrido gente. Por ejemplo, esto fue más famoso, por ejemplo, gente que ha tenido infartos cuando lo roban o están sujetos a atención y demás. Se liberan sustancias, cortisol, adrenalina, noradrenalina, y todo eso aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, que en personas predisponentes pueden llevar a esto. Y también muchas veces estas cosas llevan al margen de los infartos, a tener conductas en exceso, sea de consumo de sustancias, incluido de sustancias prohibidas o permitidas, por ejemplo el alcohol, o determinadas conductas de riesgo, sea incluso porque tengo que llegar rápido a un lugar porque empieza el partido. Parece tonto, pero hay veces que no es tan tonto, porque se deja de vivir un momento lindo y se transforma en una tragedia. Entonces, yo creo que hay que disfrutar el proceso, aprovechar esto de que vivir con amigos. Por ejemplo, ahora es un sábado, se juegan el sábado a las 11 de la noche, es en general un encuentro, entonces está bien, rodeado de comer algo rico, de gente. Bueno, hay muchos que son cabuleros, entonces van a seguir con la cava. Pero juntarse, que eso hace bien también para el espíritu y demás. Y que sea lo que tiene que ser, y vivirlo así. El deseo siempre va a ser que gane, no importa cómo juegue. En los mundiales se tiene que ganar. Si juega mejor, muchísimo mejor, porque tiene más posibilidades. Pero bueno, el resultado tiene que ser un triunfo. Eso es así. Los mundiales, esa es mi impresión, mi opinión. Es decir, acá se tiene que ganar. Después, si se juega bien, mejor todavía. Pero sos extremista. Si no se gana, es un fracaso. Sí. El mundial es así. Pero son 48 países. Sí, pero en realidad en esto sí es una impresión personal. Es decir, ¿quién fue el que salió segundo del 78? Holanda. ¿Holanda? Sí. Muy bien. Pero 3-2 en cancha de River con goles de Kempes. Bien. Sí. Pero Holanda no tiene ningún mundial. Ningún mundial tiene. Bueno. Y además hasta el nombre le cambiaron para ver si puede cambiar la historia. Sí. Menos mal que no me pregunté en el 82, no sé, creo que el campeón yo después fue que Italia, lo dije, quería que no me sepa contestar, y dije 78 te ibas a acordar porque fue nuestro. Fer, sigo por ahí. ¿Te das cuenta que porque vos yo creo que hay previamente vos te das cuenta que te va a agarrar un infarto?
y no haces caso o te agarra de golpe. Esto ya lo hemos hablado, pero bueno, en un partido de fútbol. En realidad el infarto es en lo que se habla de en una placa vulnerable. Una placa es la placa de ateromatosis, que es un vaso en donde hay una parte que está tapada. Entonces la sangre sigue fluyendo por ahí. Y el infarto agudo de miocardio es cuando esa placa se rompe, el vaso se tapa de golpe, no hay más sangre y el corazón empieza a sufrir. Si el vaso que se tapa es muy grande, la persona o entra en paro cardíaco o se puede desmayar, ¿no? Pero ya venías con ese problema. Pero ahí está lo que vos decís, que tal vez ese vaso que está tapado, ¿sí? Yo estoy en reposo y está bien. Ahora, yo me esfuerzo, hago un deporte, subo una escalera, acelero el paso y el flujo de sangre no puede pasar más porque ese vaso está tapado y el corazón sufre. Y entonces me arde el pecho o me duele el pecho, paro y se me pasa. Eso es lo que se llama angor de esfuerzo o angina de pecho de esfuerzo. Ante el esfuerzo sentís un dolor. Eso vos... estos que avisa el cuerpo, sentís esa sintomatología, vas al médico, le contás, el médico hace una historia clínica, el estudio develador de esto es ergometría. En la ergometría vos empezás a hacer la bicicleta, hay cambios en el electro y ante esos cambios se sigue el estudio, los estudios y el diagnóstico. Pero hay veces que sí avisa y que lo pasamos desapercibido. ¿Por qué? Porque la gente no piensa en eso, no consulta, subestima los síntomas, o hay veces que no quiere prestar atención a lo que le dice el cuerpo. No todo dolor de pecho es de este tipo, ¿no? Pero eso es muy característico. Es decir, en una persona, más si tiene antecedentes, esto de sedentarismo, obesidad, lipemia, diabetes, hipertensión, todas esas cosas, y viene y te dice, no, doctor, vengo porque subo una escalera, esto es un paciente, un día me dijo, subo una escalera, cuando subo la escalera para hacer tal cosa, me duele el pecho. Ante los esfuerzos que te duele el pecho, hay que estudiar la parte cardiológica. Ahora, voy a seguir por el tema del corazón, un chiquitín nada más. Yo soy paciente del doctor Celeste, por supuesto, y en los estudios, él dice anuales, yo voy cada 2 años más o menos. Me mandaste a hacer una ergometría, electrocardiograma y la otra que nunca la había visto, muy simpática, con el doctor Lejarraga. Me vi el corazón en una pantalla que nunca la había hecho. ¿Por qué todo? ¿No es todo lo mismo? No, en realidad los estudios, la gente a veces que dice qué es mejor y qué es peor. Y en realidad nosotros hablamos de qué es necesario. Entonces, hay dentro de los estudios cardiológicos hay distintos tipos. El electrocardiograma, la palabra es electrocardiograma, que es registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Entonces, vos te acostás y se ve la actividad eléctrica del corazón. A través de eso se ve si la activación es normal, se ve el ritmo del corazón, se ve si hay latido fuera del lugar, se ven si hay extrasístoles y en forma indirecta si hay alguna alteración en el corazón. El ecocardiograma puede ser ecocardiograma en el solo, que se llama el de la pantalla. 2D. Ese es una ecografía del corazón. Sí. Lo hacen también los cardiólogos. O puede ser ecocardiograma Doppler. Que el Doppler es una cosa que se hace con el aparato para medir flujos. Entonces, eso lo que mira es anatómicamente el corazón, cómo se contrae el corazón y la contractilidad de eso, de si se contrae parejo o no, porque hay veces que, por ejemplo, una persona que tuvo una lesión en cardiovascular, por ejemplo, y el corazón hay una parte que se mueve menos. Mira también el flujo de las presiones de llenado y las presiones del corazón y las válvulas cardíacas. Entonces es más un estudio estructural. En general eso se hace en reposo, puede hacerse con ejercicio, que eso se llama ecoestrés, que ahí ya es distinto, que es más parecido a la ergometría. Y la ergometría es mirar el registro en gráfico eléctrico del corazón con el ejercicio,
el comportamiento hemodinámico, que es cómo se comporta la presión y la frecuencia cardíaca, y mientras te van preguntando, ¿te falta el aire? ¿Cómo te sentís? Eso ¿Venís bien? la ergometría es una tortura, Fer. De verdad. La ergometría hay que ir un poco entrenado para que verdaderamente se pruebe el corazón y no se pruebe si andás bien o mal de la parte muscular, porque si no, igual eso, en eso hay un técnico que lo hace. Con obviamente hay un cardiólogo siempre presente. Si no está presente en forma física, está en la institución, porque bueno, ante cualquier alteración interviene, o aparte del servicio de guardia, y en realidad lo lee después el cardiólogo. Entonces siempre hay que entrenarse un poco. Y en estas cuestiones no todos tienen que hacerse todos los estudios, ni todos hay sistemáticamente. Hay veces que vos a raíz de estos estudios se hacen otros estudios. Se pueden hacer, digamos, una perfusión miocárdica, una cinecoronariografía, una tomografía. Si algo una te da mal resonancia. en alguno de los estudios. Claro, se profundiza más. Y hay otros estudios que también se hacen en el hospital, como el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es para ver cómo anda la presión, o el Holter, que es para ver la frecuencia cardíaca. Y otros tantos que son más del especialista incluso, que los cardiólogos pueden pedir otro tipo de estudios. Los tres me dieron bien, puedo ver el Mundial tranquilo. Sí, y además podés vivir el Mundial tranquilo. Claro. Así que podés gritar y no... Claro, no voy a tener problema. Oíme, Fer, íbamos a hablar de próstata, pero ya que hay una pregunta de un oyente, además este es el tema del momento. Che, le mando un saludo al doctor Lejarraga, que en la columna pasada nos escuchó. Nos dijo, saludo a Gustavo, sí. Hablan de gripe y eso, lo vamos a traer en cualquier momento para que haga una columna también. Dicen, ¿cómo llevar el frío los que tenemos problemas pulmonares? Ayer me dijeron, el médico me dijo que anda un COVID dando vueltas. Y yo le dije, el doctor Celeste dice que todos son COVID. Sí, en realidad no todos son COVID, pero nosotros hoy en día, si vos venís con un cuadro gripal de origen viral, nosotros no tenemos opción de saber si eso es un COVID, una influenza o cualquier otro virus. Entonces, ante esas cosas, nosotros decimos es un cuadro viral. Nos guiamos por lo que dicen en los boletines epidemiológicos. Lo que más se está detectando, el 98% de las muestras analizadas, o 90%, 60%, es influenza. No es COVID. El COVID se mantiene estable y no hay ningún tipo de alarma para lo que más frecuentemente está circulando es COVID. Es influenza, que es esta gripe, verdaderamente gripe, porque la influenza es el virus de la gripe, y por eso la gente está más sintomática, es decir, está como más afectada respiratoriamente, más afectada físicamente, más impactada en esas cuestiones. Que sigue habiendo COVID, el COVID no se erradicó, no pasó como otros SARS-CoV-2, no pasó como otros SARS-CoV-2 que se eliminó y no se detectaron más. Siguen hisopando en algunos lugares que se usan como centinelas, se llama, para ver qué está circulando, ¿no? Y en base a eso, imagínate que si empezamos a ver más de esos hisopados, más COVID, y esos COVID terminan más en terapia, entonces empiezan, muchachos, tengan cuidado porque está pasando esto, y esto va de arriba para abajo. Así como de abajo para arriba, nosotros recogemos esta información la llevan a la región sanitaria a la provincia a nación, de nación bajan en epidemiología y nosotros nos guiamos por esa información. Entonces este flujo de información ida y vuelta nos hacen pensar o no pensar en ciertas cosas. Por ejemplo, cuando hay una alerta epidemiológica, la gente está más atenta y nosotros estamos más atentos, porque si no, no pensamos en ciertas cosas. Entonces,
la verdad es que no podemos distinguir entre un COVID, una influenza, un rinovirus, podemos decir, y esto parece más influenza que un virus normal de nariz, sí es cierto, pero no tenemos la certeza. Apelando a tu experiencia, ¿hay más gente este año que el año pasado, por ejemplo, que tiene esta influenza? Sí, porque lo que nos pasa a mí y a muchos colegas que estamos hablando, primero que consultan frecuentemente, la gente reconsulta, que eso lleva a que tal vez se prolongue un poquito más, en vez de durar 48, 72 horas, también siguen estando un poco más. Es gente joven que a lo mejor, hablando mal, se la banca un poco más, pero llevan a consultar porque verdaderamente se sienten mal impactados físicamente, y no los hisopamos, y tampoco tienen la vacuna, como habíamos hablado. ¿Por qué? Porque verdaderamente se sienten mal, verdaderamente, pero clínicamente no amerita una internación, no amerita una terapia y no le va a poner en riesgo la vida. Pero me siento peor, es cierto, porque seguramente, o muy probablemente, no seguramente, muy probablemente puede ser una influenza, por eso te sentís peor. Y no está mal consultar para que justamente se evalúe la saturación o eventualmente la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, que con eso se ve qué tanto impacto está en la parte clínica, el sensorio, si es necesario hacer alguna radiografía, hacer un laboratorio o tomar alguna conducta. Entonces está bien, de acuerdo a la intensidad o continuidad de los síntomas, que la gente consulte. ¿Es más larga cuánto? Pero los otros días, también conversando con el doctor Lejarraga, viste que mientras se hace el estudio uno va conversando de otras cosas. Me decía que notan que dura más en el tiempo, que no. ¿Cuál es la típica que yo le digo a todo el mundo? El doctor Celeste dice que 7 días con medicamentos o 7 días sin medicamento, es lo mismo, pero ahora se hizo más largo. Claro, porque primero tampoco sabemos, porque hay veces que vos podés tener, como hay mucha gente, ¿por qué? Se hace vacuna para la influenza, pero no se hace vacuna para todos los virus. ¿Por qué? Porque el virus cambia. Y el problema que hay con esto es que cuanto más vaya cambiando el virus de persona a persona, de persona a persona, de persona a persona, que era lo que se quería que no pase con el COVID, el virus a su vez cambia más. Y eso que lleva a que aumente la probabilidad de que uno se recontagie. O sea, en mi casa, por ejemplo, yo tengo mocos, contagio a mi hijo contagia a mi mujer me vuelve a contagiar a mí. Me vuelve a contagiar a mí con un virus que cambió en la circulación. Y yo duré 1, 2, 3 días, y después cuando había empezado a mejorar, otra vez, la gente lo llama recaída, que hay veces que más que recaída es reinfección con otro virus, porque justamente yo voy a tener las defensas, pero también voy a estar más vulnerable a agarrarme en una infección por una cuestión que hacen los virus, ¿no? El virus, sobre todo esto pasó más con el COVID, y hay otros virus, por ejemplo el virus de la mononucleosis, te baja bastante las defensas y te deja más susceptible a otras infecciones, y hace que tengo más predisposición de agarrarme a otra infección. Entonces, de ahí está la precaución que debemos tener cuando de ventilar los ambientes, de tratar de estar calentitos, pero en algún momento, cuando hay circulación, tratar de ventilar los ambientes en los colegios o en los lugares que uno quiere estar calentito, pero hay mucha reunión de personas. Cuando hay uno que tenga algún cuadro respiratorio con cierta temperatura, es más fácil que se contagien. Entonces, la ventilación de los ambientes pasa eso. Y la influenza dura un poquito más. En vez de durar 3 días, dura 5 o 7 días. Entonces, son 5 o 7 días, capaz que te agarraste otro virus porque te bajaron un poquito la defensa y está 10 o 12. Sí amerita una evaluación, quizás, ¿no? Cuando hay veces que a mí me consultan y hace 15 días que estoy con moco. Hay que ver si 15 días ese cuadro es infeccioso, hay que ver si es un paciente que tiene una alergia de base o un asma o una enfermedad pulmonar crónica que no está estabilizada y ya no tiene un proceso infeccioso, pero quedó desestabilizado su enfermedad de base. Entonces, si hace 15 días que estás enfermo, sí amerita. Y como todo en medicina, a lo mejor lo que empezó siendo lo que parecía una gripe, a lo mejor es otra cosa y amerita pedir ciertos estudios. Entonces, no hay que siempre
Me acuerdo del COVID, no hay que hacer lo que hicimos con el COVID, que es venía alguien en un momento y todo era COVID, Sí. porque Sí. también hay que pensar en otras cosas. Sí es verdad que muchas enfermedades empiezan con un síndrome gripal o pseudo síndrome gripal y después termina siendo otra cosa. Entonces, si se prolonga en el tiempo, si la intensidad es muy importante o si hay un impacto físico muy importante, hay que hacer la consulta como para que se defina en el consultorio si verdaderamente no hay que preocuparse, hay que esperar un poquito más o que si hay que hacer algún estudio complementario. Bueno, cierro con esto porque hace media hora íbamos a hablar de próstata que va a quedar para... Nos quedamos con la próstata. Sí, para el miércoles que viene. De una frase que dijiste, creo que era la columna pasada, la gente que es feliz no se enferma. Sí, el estado de ánimo tiene que ver mucho con esto, porque tiene que ver mucho con las defensas y lo que ya está totalmente documentado, que es el sistema psicoinmunoendocrinológico. Entonces, teniendo esto de que a veces que la felicidad parece como que es una cuestión de otros, hay veces que sí, en el sentido de, por ejemplo, de que una política económica es una decisión de otro y a nosotros nos impacta, pero hay veces que esto va un poco más allá, ¿sí? Que tiene que ver con qué actitud tomamos ante la vida o qué cosas tomamos ante la vida, y con esto no quiero decir que yo no tengo problemas, yo tengo problemas y me hago problemas y me pongo de mal humor y no sé resolver un montón de cuestiones, si no, no estaría acá y tampoco estaría en la tierra, es decir, si ya tengo todo resuelto no estaría vivo. Justamente es esto, ¿no? De cuando pensamos en esto, de decir, bueno, paremos la pelota, fijémonos qué es importante, ¿sí? Qué es urgente y qué cosas pueden esperar. Y eso de decir, bueno, de buscar un poco, en estar un poco más feliz y después sí, consultar al médico y está muy bien el estudiar en una determinada enfermedad. Pero en realidad la felicidad eleva mucho el sistema inmune y hace que veamos la vida de otra manera. Fer, gracias por la visita. En verdad yo decía media hora al aire, pero tuvimos 20 minutos conversando del otro lado, o sea que la charla fue bien larga. Bueno, si podemos te esperamos el miércoles que viene. Bueno, muchas gracias. Sí, me gusta venir, me siento como en casa. El doctor Fernando Celeste.